Bienvenidos a esta primera sesión de Conversaciones con mi padre, en la que nos vamos a sentar de vez en cuando y conversar sobre cosas que nos apetecen y que me parecen muy interesantes. ¿Tú cómo estás hoy, papá? Bien, bien. Bueno, no nos hemos presentado, yo soy Rubén. ¿Y tú cómo te llamas? Cristóbal, Cristóbal, el padre de Rubén, el padre. entre otras muchas cosas. Ya ves, hay una buena lista ahí. Sí, Bueno, ¿y qué vamos a hablar hoy? Hoy me gusta mucho el tema, la verdad. pues yo te había propuesto ese tema porque así al empezar he dicho, "Uy, pues esto es un asunto importante". Pero la verdad es que luego lo que has estado pensando, lo que te has ido a orar o tal, he pensado y se me ha puesto la cosa un poco difícil, no te creas. ¿Ha cambiado el tema o qué? No, el tema es el mismo. Lo que pasa es que antes te he dicho, bueno, que nadie se sienta mal con el tema, pero la verdad es que es más serio de lo que parece, sí. El tema es, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? El tema de cómo El tema salir, es ¿cómo cómo es? dejar la mediocridad para abrazar la grandeza de ser un hijo de Dios. Amén. ¿Cómo abrazar el ser un hijo de Dios, dejando toda la mediocridad? El caso es que en el rato que estaba yo ahí leyendo la Biblia, me ha venido este pasaje y es más miedoso de lo que a mí me parecía. Dice, bueno, está Jesús enseñando que él debía de padecer y todo esto, y entonces Pedro aparte va y le dice, no, eso a ti no te conviene, ¿cómo no vas? Y entonces Jesús, mirando a los discípulos, viendo la tentación que le estaba brindando Satanás a través de Pedro, pues reprende a Pedro y empieza a decirle a todos, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Tremendo. No sé, he elegido un tema fuerte, para arrancar. Sí, demasiado fuerte, pero es serio, es importante. Yo creo que es un asunto importante. ¿Por qué? Porque antes cuando te he dicho cómo salir de la mediocridad, estaba pensando cuántos años he vivido yo en la mediocridad. Y sin embargo la misericordia de Dios me ha traído a profundizar un poquito más. Y para mí la clave de salir de la mediocridad, para ser breves, la clave es esto que hemos leído, que si lo traducimos a palabras normalitas de nuestro día a día, podríamos hacerlo tan simple como vivir como un taxi. Como un taxi. Como un taxi, ¿Por? que siempre tiene la luz verde, Ah, que siempre está libre. siempre está disponible. Sí, siempre está disponible. ¿Disponible para qué? Para hacer tu voluntad. Yo ya no tengo vida. Ya no tengo mi vida, ya no tengo ningún proyecto de ruta. Más que ese. Estoy esperando. Estoy libre para ti. Y así vivir todo el día. Desde que te levantas hasta que te acuestas. Por supuesto que tienes un proyecto, yo tengo que levantarme, cambiar a la yaya, hacer la comida, o irme a mi trabajo, limpiar la casa. Estás lleno de proyectos. Jugar al tenis si me da tiempo. Hombre, que no falte. Sí. Todo lo que puedas, que sea la voluntad de Dios. O sea, por supuesto que tienes 1000 proyectos. Pero por encima de tus proyectos y tus planes está el decir, Dios, mi gran proyecto es este. Y la mediocridad, a lo mejor, para definirla, ¿qué podríamos decir que es la mediocridad o qué es la mediocridad para ti? Ese mediocridad. Decimos que hemos vivido en mediocridad y yo creo que también he vivido en mediocridad. Pero ¿qué es la mediocridad? Claro, la mediocridad, supongo que hablamos de mediocridad comparándola con la grandeza
que es el, de repente, pasar de no ser nada a ser el Hijo de Dios. Y decimos nada, no es que no seas nada en la vida, todos somos alguien, pero es verdad que cuando lo comparas, ahí está la clave, yo creo, ¿no? Cuando lo pones al lado de lo que te conviertes, entonces es cuando se convierte en mediocre lo que eras antes. Sí, yo creo que hay dos saltos fundamentales. Uno, en la que tú dices, el que no eres nadie, carne de cañón, esperando el juicio de Dios. Y de repente dices, no, yo soy un pecador, necesito arrepentirme, necesito buscar a mi Creador, necesito su ayuda. Y de repente pasas de ser carne de cañón a ser alguien, pero no alguien cualquiera, alguien hijo del Altísimo. Pero luego, tristemente, mi experiencia al menos es tristemente, pasas mucho tiempo en una vida mediocre como hijo de Dios. Mediocre por eso, porque no haces lo que dice este pasaje que hemos leído. No das de golpe y dices, libre. No, tienes ahí un montón de hojas de ruta que estás temeroso de que Dios te llame, estás resistiendo al Espíritu Santo continuamente. Porque Dios, desde el momento que tú te haces su hijo, Él pone su Espíritu Santo en ti y te da ideas de lo que tienes que ir haciendo a lo largo del día. Y uno sabe, a veces no sabes qué es una idea del Espíritu Santo, porque es claro y la sigues, pero hay cuando le resistes, cuando resistes esa idea. Cuando te está llamando a quitarle el pañal a tu suegra, dices, no, voy a esperar, que ahora tengo esto más importante. Ay, ay, de repente es como salta el espíritu. Ya estás haciéndolo mal. Bueno, pues esa es vivir en la mediocridad, porque no vives en paz, no tienes los frutos del espíritu a tope, no estás lleno de amor, de gozo, de paz, de paciencia, estás ahí que vas y vienes, ¿no? Entonces, para mí eso es la mediocridad, el no lanzarse al 100% a la aventura de vivir la vida de un hijo de Dios en plenitud, de decir, tú eres el dueño del universo, tú cuentas mis cabellos, tú eres el dueño de todo lo que pasa, no se te escapa absolutamente nada. Pues voy a confrontar el día a día sabiendo que todo viene de parte tuya y lo voy a abrazar y voy a estar dispuesto a tu voluntad. Ahí sales de la mediocridad. ¿Y tu vida en particular, cómo crees que ha cambiado? Si puedes pensar años atrás, en cuando te convertiste, cuando empezaste a creer, cuando empezaste a seguir lo que decía la Biblia, cuando cada vez dabas más pasos, ¿cómo crees que ha cambiado por lo menos la manera en que tú vives o la manera en que tú ves la vida o cómo tú la afrontas, cómo te sientes? Es decir, vienen problemas y ¿qué pasa? ¿Es distinto tu manera de afrontarlo antes, tu manera de afrontarlo ahora? ¿Cómo ha cambiado algo ahí? Total, un poco para dar explicación. Yo me acuerdo de los 14 años que empecé a salir, a dejar de ir a la iglesia, que mis padres siempre me llevaron a la iglesia, tanto a la católica como cuando fueron a la iglesia evangélica, a la evangélica. Pero hoy en los 14 años empecé a salir con los amiguetes del barrio y algún día que otro me dieron permiso para irme al parque de atracciones, tal cual con la pandilla. Total, que yo me di cuenta que me iba involucrando en la pandilla del barrio y hubo un pronto ahí que me dije, como siga por este camino, me voy para el infierno de cabeza. Ahí hubo un momento en el que yo reflexioné y simplemente volví a la obediencia a mis padres, a seguir yendo a la iglesia. Bueno, más o menos Dios me guió. A los 18 tuve otro impacto en mi vida donde me di cuenta que yo era un gran pecador y que había que poner de lado ese gran pecador. Pero a pesar de eso, pues he ido madurando, a pesar de que en ese momento de verdad que lo vi claro, como que eso se implantó en mi vida por un poco de tiempo, pero enseguida volvió a tomar declive y volví a la mediocridad. Aunque sí recuerdo un par de semanas en ese momento en el que yo vi claro, que le puse un cartelito en la puerta que decía Cristóbal Requiam Cantis Pacis, que mi padre se asustó muchísimo, a ver si se ha suicidado. No, papá, es que desde ahora voy a vivir ya como si yo estuviera muerto para Jesús.
en la mediocridad, salías de la mediocridad, volvías a la mediocridad y ibas poco a poco madurando y avanzando. En cuanto a la pregunta que me has hecho, eso para dar un poco de contexto, pero en cuanto a la pregunta que me has hecho, ¿cómo afrontar los problemas? Con muchísima más paz y tranquilidad en la soberanía de Dios. Eso es un cambio radical. A mí antes, a un cristiano maduro y todo, me angustiaba cualquier cosa, cualquier cosa. El último ejemplo que tuve es cuando te caíste, cuando te caíste del sitio ese y te rompiste las muñecas y te diste en la cabeza y nos llamaron. Y mamá y yo estábamos aquí, nos llamó Sofía particularmente, que se ha caído, que está inconsciente, que tiene las muñecas rotas. Al principio pensaba que había sido de la moto, luego me dijo que no, que te habías caído de una altura, no sabía cuánta altura. Bueno, esos fueron unos momentos que para un padre es... Bueno, pues mamá y yo nos pusimos de rodillas y lo dejamos en la mano de Dios, es tu hijo. Esa paz que pudimos sentir en medio de esos momentos tan inquietantes y tan angustiosos, eso no tiene nombre. Y no solo eso, o sea, a medida que va avanzando la vida y vas madurando un poquito más, vas confrontando todas las cosas que casi a veces dices, bueno, vamos a vivir la aventura del día de hoy, en medio de que sabes que van a venir problemas. Pero como tienes esa confianza de que Dios está contando tus cabellos, lo confrontas casi como las películas que... Yo no veo ya películas, pero como las películas que se ven o que veía, que está lo de nudo y desenlace, ¿no? Como introducción, sí, nudo y desenlace. Sí, bueno, pues tú ya como sabes que el desenlace va a ser bueno, porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, pues ya lo afrontas con esta de decir, bueno, Dios, a ver qué tienes preparado para hoy. Aunque la verdad es que a todo el mundo nos gusta que haya pocos desenlaces. Hombre, claro. Eso está claro, pero bueno, cuando los hay, los afrontas así. Claro, pero eso, que digamos que el desenlace final sabemos que es el bueno, no implica que para los cristianos de repente no haya problemas, obviamente. Claro, de hecho, tenemos igual de problemas, yo creo que la gente normal o, no sé, depende del caso. Pero es verdad que es distinto porque cuando tienes todos los problemas que te llegan a ti como cristiano, tiene el potencial, ¿no?, de hacerte mejor persona y de ayudarte a crecer. Que a lo mejor si simplemente tienes problemas, pues o te llevan a la miseria, o estás triste, o te angustian, te afanas. Entonces eso es obviamente distinto. Yo el mensaje que me llevo de todo lo que estás diciendo es, para los cristianos que ya están creyendo y han creído, no te quedes en la mediocridad de no entregar tu vida al 100% al Señor. De estar disponible para que Él te use y para que Él haga con tu vida según lo que Él quiera. Y para los no cristianos, ¿qué les podrías decir? O sea, puede ser que alguien lo escuche que no sea cristiano. ¿Qué mensaje puede haber para una persona que escucha esto y dice, están hablando de Dios, están hablando del Espíritu, están hablando de muchas cosas que no le veo el sentido? ¿Cuál es el fin de todo esto? ¿Para qué? ¿Por qué? Bueno, primero, a los cristianos sí les querría dejar un mensaje, que es lo que te digo que me ha dado un poco de miedo. Si el que quiera salvar su vida, la perderá. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Al principio, pensando en mi cabeza, en el pasaje estaba pensando, no, pero esto es para los que quieran seguir a Jesús, como lo hacían los apóstoles. Había mucha gente que no seguía a Jesús, eran creyentes, pero no eran del grupo de los elegidos, que seguían a Jesús. No. Luego me puse a pensar en el pasaje y dije, no, el que quiera salvar su vida, la perderá. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. O sea, como que es algo que tenemos que llegar a conseguir como hijos de Dios. Vivir como un taxi con la luz verde de libre para ti, Dios. O sea, dejar nuestros proyectos en la vida, nuestros deseos mundanos, nuestras idioteces que no alimentan y negarnos a nosotros mismos en ese área, porque lo que vamos a recibir es una bendición impresionante. O sea, eso también habría que hablarlo, porque hay sitios donde dice el que deje madre o padre o tal por causa de mí del Evangelio va a recibir en esta vida 100.000 veces más y allí la vida eterna. O sea, que eso de dejar, cuando Dios te quita un trozo es porque te afea, porque te está haciendo daño. No lo veamos como algo negativo, no. Luego el resultado es otra cosa. Bueno, eso para los creyentes que nos puedan oír.
que hay una bendición grandísima Mm. en que la identidad de Dios se fije en ti y salga tu identidad. Mm. Y no es negativo eso de dejas miserias, es lo que dejas, Mm. y lo cambias por tesoros. En cuanto a los no cristianos, bueno, eso sería otro rato de charla, pero si habría que hacer un resumen breve por si hay alguien Quizás ahí. solo unas palabras. Sí, o- muy breve, muy breve. La casualidad y el tiempo no ha podido hacer un ojo humano, ni una célula, Mm. ni la colita de un orgánulo de una célula. Mm. Si te metes en la complejidad que tiene la casualidad más el tiempo, no puedo hacer eso. Busca a Dios tu creador, porque no hay más. El día que mueras lo sabrás. Y Dios es que está deseoso de que el hombre recapacite, mire para adentro, vea su egoísmo y diga, esto no está bien. Mm. Yo creo que en cuanto que uno recapacita y mira para adentro y dice, esto no está bien, sincera y honestamente, Dios empieza a bendecirle con fe. Empieza uno a darse cuenta, a despertar, de decir, pero bueno, por favor, esta imagen que me está llegando, que está aquí dentro, para que esa imagen que está ahí fuera llegue aquí dentro. Y uno empieza a pensar en la complejidad y dice, ¿casualidad de tiempo? Por favor. Entonces, esas serían unas poquitas palabras para alguien. Sí, no, está bien. Al final es verdad que entre tantas cosas nos olvidamos que Dios sí que verdaderamente nos ama. Y nos ha amado tanto que ha entregado a su único Hijo para morir por nosotros. Y cuando creemos en Él, ya no nos ve como nosotros mismos y con nuestros pecados, sino que nos ve a través de la gracia de su Hijo. Esto lo dice en Juan 3:16. Entonces, ese es el mensaje de hoy. A mí me ha gustado mucho. Sí, bueno. Muchísimas gracias. Un y placer, siempre a tu disposición. Nos vemos en la siguiente. Muy bien.